Graben. Bien. Antes de comenzar, ok. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar la clase, le diré que si hay una breve interrupción en el relato mío y me salgo 5 segundos, es porque estoy con vértigo. Estoy con vértigo desde ayer, vomitando como loca. Ya hoy no he vomitado, pero sigo con vértigo mucho mejor que ayer, pero sigo. Voy a ocupar 5 minutos en hablar de un temario que hice. No me interrumpan, please, y después el que quiera luego me manda un correo me manda un mail al correo institucional. Lo primero es que roguemos a Dios y a todos los ángeles y las vírgenes que no se corten las clases. Ningún docente quiere eso, yo menos que nadie, porque esta es una materia eminentemente práctica, y en segunda instancia porque todos trabajamos mucho más cuando trabajamos virtualmente. Pero lo más importante es que ustedes puedan acceder a los pacientes. Segundo, cuando pueden, los recursantes no cursarán, entonces los que han dejado el lugar de los recursantes ya los iré acomodando. Una chica por lo menos me dijo que, esperen un segundo, me dijo por lo menos que ya se salía, así que yo ya voy a incorporar a otro. Otra cosa, esta noche tengo novedades de la universidad. Yo he pedido más docentes, por lo menos 2 más en el Hospital Central. Es un hecho que me los han dado, pero yo hasta que no lo vea escrito no arranco. Tercero, cuarto, los papeles que ustedes deben llevar, sí, los deben pedir en la secretaría. Eso tienen que acelerarlo para que se los manden a cada uno al correo o uno mismo al correo institucional, perdón, y ustedes lo puedan descargar en su celu y así mostrarlo a la entrada del hospital. Con respecto a los teóricos y a las prácticas, yo voy a dar los temas de hoy, pero voy a hacer hincapié en lo más importante. Y cuando ustedes vayan al práctico, les pido por favor que para estar más revisando el paciente, no se demoren demasiado en la anamnesis. La anamnesis tendrá que ser muy puntual y después el médico docente, el docente a cargo, les tendrá que hacer un breve resumen de lo que es el paciente para que ustedes puedan tener tiempo de examinar. Los que aún no tienen docente, yo ya esta noche, ya les digo, esta noche recibo esa orden el escrito desde la universidad. Hoy me prometieron que iba a estar, entonces yo mañana voy a reorganizar las comisiones. Los que ya han tenido comisiones y han ido al hospital y demás, yo no los voy a mover. Solamente pueden ir 2 alumnos por docente, con lo cual algunos docentes han elegido 2 días, el lunes 2 alumnos, el miércoles 2 alumnos y el viernes 2 alumnos. Otros docentes han elegido 1 hora y media un alumno, 1 hora y media otro, 1 hora y media uno, 1 hora y media otro, y así sucesivamente. Habrá que irse amoldando. Si ha habido una demora en la reorganización, yo fui a la universidad, primero llamé pidiendo las listas, luego fui a pedir la lista y recién me llegó el lunes de la semana pasada, no, la anterior, sí. Y en toda la semana iba recibiendo bajas de docentes y demás y cambios. Entonces cada vez tenía que volver a comenzar desde cero. Con lo cual es un gran y arduo trabajo.
el compromiso que yo tengo para organizar es tal, pero les aclaro que tengo 8 perras. Les aclaro que no es lo mismo organizar una compra de supermercado que organizar una lista de casi 150 alumnos con 21 docentes. Yo a su vez les voy hablando a los docentes en privado y les voy diciendo cuándo les toca el teórico, les voy anticipando todo con tiempo para que ustedes no tengan demora. Entonces, hoy les voy a dar otra cosa. Bueno, sí, con los alumnos que no tienen docentes ya los voy a reubicar. Bueno, eso era. Vamos a empezar con lesiones elementales primarias de piel. Avancemos. El tegumento de la epidermis ya lo conocemos, pero no está de más repasar que tiene un estrato germinativo basal, un estrato espinoso, uno granuloso, uno lúcido y por último uno córneo. Sigamos. Esto es simplemente para saber dónde se origina cada elemento forme de la piel, ya sea uña, pelo o las mismas lesiones de piel. Seguimos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno avancen, chicos? Una más. Eso es. Cuando uno evalúa las características de las lesiones, ya lo vamos a ver cuando yo les entremos en el tema. Lo primero es ubicarla, es decir, la localización. Luego el número, el tipo de lesión, la distribución, la forma, el tamaño, el color, la superficie, el borde, la consistencia y la evolución. Por ejemplo, si tengo en la cara anterior del tórax una pápula, dos pápulas, que se distribuyen en forma paralela, con una forma redondeada, tamaño de 2 milímetros, de color pardo, de superficie lisa, de borde regular, de consistencia firme y la evolución no ha cambiado el tipo de lesión. Ese sería un ejemplo. Bien, sigamos. En cuanto a la clasificación, piel faneras se toman algunas preguntas en el final porque son cosas muy importantes. La piel y el cerebro nacen de la misma capa embrionaria y de hecho, cuando uno tiene por ejemplo, en el asma, que pueden aparecer eczemas, en muchas enfermedades, en la psoriasis. Bien. Se dividen entonces en primarias y en secundarias. Y la gran barrera es que las primarias tienen piel sana y las secundarias se asientan ya sobre una lesión primaria, es decir, que ya hay piel dañada. Seguimos. Las primarias se dividen en dos, con contenido sólido y con contenido líquido. Sólido, mácula. La mácula en realidad no tiene contenido, igual que la escoriación en las secundarias. Entonces, roncha, pápula, placa, nódulo se dividen presentan contenido sólido, mientras que quiste, vesícula, ampolla o flictena, pústula y absceso tienen contenido líquido. Entonces, 4 son sólidas, 5 son líquidas. Mientras que las secundarias tenemos escoriación, erosión, fisura y grieta, y úlcera como pérdida de sustancia, escama, costra, escara y queratosis como alteración de la superficie, y atrofia, esclerosis, cicatriz, queloide y liquenificación como lesión permanente. Seguimos. Las lesiones pueden ser sobrelevadas, deprimidas, planas y maculares, puede provocar alteración de la superficie,
pueden tener contenido líquido y muchas corresponden a lesiones vasculares y púrpura. Seguimos. Veremos ahora las lesiones primarias con contenido sólido. Seguimos. La mácula es una mancha, una lesión plana, bien circunscripta, que puede tener un cambio o no de coloración en relación a la piel circundante. No se palpa, no modifica el espesor de la piel, tiene los contornos definidos o difusos, como fuere, y pueden ser hiperpigmentadas, como pueden ser, por ejemplo, las efélides, que son las pecas, o pueden ser apigmentadas o hipopigmentadas, como son las ronchitas de la cara y demás, o la pitiriasis versicolor del dorso. Seguimos. El parche, aguarde. El parche es una zona de vitiligo que se puede localizar así, como un gran parche o más, en forma más pequeña. El vitiligo es un área plana de la piel, similar a la mácula, solo que puede tener diferentes colores dentro de su misma lesión, y obviamente es totalmente contraria a la lesión de base de la piel. Por ejemplo, la señora que está en la diapo, su piel original es de raza negra, ¿no? Bien. Y suele ser mayor a 0,5 centímetros, puede presentar descamación fina en su superficie y es muy común de ver. Cuando ustedes vean a alguien con un parche de vitiligo, casi aseguren que en algún momento de su vida va a ser una enfermedad autoinmune. Seguimos. La pápula es una lesión sólida, mayor a 0,5 centímetros, que se proyecta la mayor parte por encima del plano de la piel circundante, y su parte superficial puede ser variable. Puede ser más aplastadita, más elevada, puede ser rugosa como una verruga, puede que no. Seguimos. La placa es una elevación sólida, muy semejante a una meseta que ocupa una superficie más o menos grande en comparación a la altura, y suele tener un diámetro mayor de 0,5 centímetros. Seguimos. Nódulos. Son lesiones sólidas, palpables, mayores a 0,5 centímetros de diámetro, pueden ser dérmicos y epidérmicos, y también se encuentran dermoepidérmicos, dermohipodérmicos y subcutáneos. Los nódulos subcutáneos son nódulos que pueden, cualquiera de estos nódulos, pero en particular los subcutáneos, pueden estar fijos a la piel subyacente, es decir, al tejido subyacente o a la piel en sí, o ser móviles. Seguimos. El quiste es un saco, en realidad una cavidad, que se encuentra encapsulada y revestida por epitelio real, con contenido líquido o semisólido, pueden ser células, detritus, productos celulares. Son duros, pastosos y fluctuantes. Eso es un quiste. Por ejemplo, el quiste sebáceo. Seguimos. La roncha o el abón es una tumefacción de piel evanescente, significa que se va, y suelen irse muy rápidos. Hay enfermedades en las cuales cuando el paciente se ve y pide el turno, va al médico, ya no lo tiene. Por ejemplo, esta lesión suele aparecer en las palmas, en las plantas o en la piel cualquiera. Es una tumefacción entonces evanescente por edema, consecuencia siempre de la fuga de plasma de las paredes de los vasos sanguíneos que transitan en esa dermis. Pueden ser como pápulas diminutas o placas gigantes. Muchas veces esas pápulas diminutas se juntan, se fusionan y se convierten en una placa llamándose roncha o abón. Cualquiera de nosotros que haya tenido una reacción alérgica sabe de lo que estoy hablando. Tienen un halo de eritema que es lesional, mientras que todo eso varía por la dilatación de los vasos sanguíneos superficiales. Muchas veces en las personas que tienen dermografismo, como algunas enfermedades que luego vamos a ver,
ustedes verán en los prácticos, se puede inclusive escribir. Eso se llama dermografía. Seguimos. También está considerado la roncha o abón a lo que se llama angioedema. El angioedema es una reacción edematosa más profunda en áreas muy extensas de la dermis, tejido celular laxo, labios, escroto y párpados. Muchas veces el angioedema provoca también edema de glotis, siendo esta una patología severa y necesita ser muchas veces tratada con adrenalina. Seguimos. El comedón es, volví a apretar. Eso, ahí estuvo. El comedón es la típica espinilla que le llamamos, que tiene un infundíbulo del folículo piloso que se encuentra dilatado y lleno de queratina y lípidos. Más que una espinilla, suele ser esas pintitas o puntitos blancos que aparecen, o color amarillento, que pueden estar abiertos o cerrados. Por eso se habla de comedón abierto y comedón cerrado. Serían, en realidad, los puntos negros o los puntos de grasa, más que las espinillas. Muchos los confunden con espinillas. Las espinillas son pústulas. Seguimos. Ahora veremos las lesiones con contenido Doctora, líquido. el comedón ¿Sí? no es el punto negro, ¿verdad? El comedón puede ser el punto negro o el punto de grasa. Sí, eso es un comedón. Gracias. Ok. Bien, siguiendo con las lesiones de contenido con contenido líquido. Aguarden. Gracias, Nancy. Con contenido líquido, seguimos. Tenemos acá la vesícula y ampolla. La vesícula es una cavidad muy pequeñita con contenido líquido menor de 0,5, mientras que la ampolla es mayor a 0,5. Generalmente tiene una forma esférica, puede luego deformarse, se rompen muchas veces con facilidad y se suelen detectar como una erosión. Siempre es preferible que no se desteche exprofeso, es decir, no se rompa la piel que cubre la ampolla, que se rompa solo. Bien, pueden ser subepidérmicas o intraepidérmicas, y el mecanismo se provoca por espongiosis, acantólisis, degeneración balonizante. Ampollas, todos hemos tenido ampollas por quemaduras, ampollas de herpes zóster. Bien, seguimos. Todos no, obvio. La pústula. La pústula sí es la espinilla. La pústula es una cavidad sobrelevada, circunscrita y localizada en la epidermis que contiene material purulento. También leucocitos o detritus celulares, puede o no tener bacterias. Curan sin dejar cicatriz, excepto que el individuo se presione insistentemente y obviamente va a ir quedando. La erosión va a formarse una costra y va a cicatrizar, dejando una cicatriz hundida, como suelen hacer muchas veces el acné. Suele hacer el acné. Tenemos la epidermitis superficial y el acné. Mientras no se maltraten estas lesiones, no van a dejar cicatriz. Bien, seguimos. Luego tenemos el absceso. El absceso es una lesión localizada de colección purulenta que se encuentra en la piel, a nivel de la dermis o en el tejido celular subcutáneo. Se observa como un nódulo eritematoso, caliente, doloroso, fluctuante. Fluctuante significa que yo lo toco y puedo hundir el dedo, y puede presentar el mismo lugarcito, el mismo absceso puede presentar piel. Hay también abscesos internos que deben ser, los abscesos siempre se deben evacuar espontáneamente o quirúrgicamente. Los abscesos internos, quirúrgicamente. Los externos, ya sea per se o se llega a alguna intervención menor. Seguimos. La púrpura. La púrpura, en realidad, la describimos, hay varios tipos de púrpura. Pero, por ejemplo, donde está en la diapo, muestra la púrpura de Jolene-Henoch, que es muy típica en los jóvenes y niños,
que es una púrpura no trombocitopénica, sino que la lesión se encuentra en los vasos. Es una lesión de color rojo violáceo que produce una extravasación de glóbulos rojos desde los vasos hacia el interior de la piel y mucosas. Pueden tener púrpura seca, como es la de la piel, o púrpura húmeda, que se llama a las de las mucosas de la boca. No desaparece por vitropresión, no desaparece. Yo le hago vitropresión, saco el dedo y ahí está. Las petequias entonces son máculas purpúricas puntiformes. Seguimos. Pero también tenemos otro tipo de extravasación, que es la equimosis o equimosis y el hematoma. La equimosis es una lesión subcutánea caracterizada por un depósito de sangre extravasada por debajo de la piel siempre que la piel esté intacta, y generalmente es una contusión leve. Por ejemplo, el típico machucón o moretón. Cuando empieza a cambiar de color, significa que está evolucionando hacia la curación. Seguimos. No, esperen. El hematoma son parches purpúricos de mayor tamaño, casi como la palma de la mano, por extravasación, pero no inflamatoria de la sangre. Cuando es por causa inflamatoria, generalmente son palpables. Muchas veces un paciente tiene una caída muy profusa del hematocrito, puede caer 10 puntos de golpe, y sin embargo no ha habido una visualización, no se ha podido ver de dónde está la sangre. Bueno, muchas veces el aumento del diámetro de un muslo puede ser que ahí contenga 1 litro de sangre. Por eso baja mucho el hematocrito, a veces baja más lentamente, pero al día siguiente desciende mucho más. Es un hematoma caliente porque se encuentra, generalmente postraumático, y también hace que se eleve una enzima que se llama creatinfosfoquinasa, que es la CPK. Seguimos. La telangiectasia también es una lesión hemática, donde hay dilatación persistente de los pequeños capilares de la piel de la dermis superficial. Son líneas reticulares como pequeñas varículas, rojas, finas, brillantes, no pulsan en la piel, y puede también aparecer generalmente en la parte central y periférica del carcinoma vasocelular. Esperen que no sé por qué no me progresa. Tan fácil porque terminamos. Bueno, pongan el otro, el que sigue, lesiones, creo que son las secundarias de piel, por favor. Gracias. Sacamos este y ponemos este. Yo les estoy dando la clase del día de hoy y del día de viernes, que es feriado, pero no la quiero perder. Entonces la estoy dando hoy. Recuerden. Apenas descarguen, ustedes me avisan. Perdón, seguimos con las lesiones. No, perdón, acá que me metí mal yo. Las lesiones elementales secundarias de piel. Avanzamos. Perfecto. Aquí tenemos la atrofia. La atrofia es una lesión secundaria, es decir, que ya asienta sobre una piel que antes fue lesionada y puede haber sido lesionada por cualquier evento, por ejemplo, por el rascado, por la edad. Es el adelgazamiento de la epidermis por reducción de la cantidad de células. Es una lesión algo brillante, transparente, fina, arrugada, y pueden generar asociarse alteraciones similares en la dermis y en el panículo adiposo, pero en general es de la epidermis. Seguimos. No confundir con las, solo por la vejez, las arruguitas de la piel por vejez, que a veces uno
ya las manifiesta en las manos y en las piernas. Bien, la poiquilodermia, como ustedes ven, esta es una combinación de tres tipos. Es la atrofia, a la que se suma la telangiectasia, y hay cambios en la pigmentación, que puede ser en más o en menos, hiperpigmentadas o hipopigmentadas. Generalmente dan un aspecto moteado a la piel y la distribución es bastante variable. Suele presentarse en la radiodermitis crónica, los pacientes que son irradiados. Acá, por ejemplo, hay un cuello y un tórax irradiado, y esa es la lesión que deja, sería como una quemadura por radiación. Bien, radiodermitis. Seguimos. La lichenificación. La lichenificación es el engrosamiento reactivo de la epidermis por fricción excesiva. En la dermis, con cambios en la dermis superficial y subyacente. Esto muchas veces ocurre cuando un paciente se rasca una lesión, se saca la costra, le vuelve a salir, la saca, y la lesión se va agrandando y con el tiempo queda lichenificada. Es una piel engrosada, con acentuación de las líneas, y que asemejan una corteza de árbol. Allá abajo, en el tobillo, lo vemos muy bien. Seguimos. La queratodermia. La queratodermia es una hiperkeratosis excesiva del estrato córneo, provocando un engrosamiento amarillento de la piel en palmas y manos, y plantas, perdón, palmas de manos y plantas de pies, que puede ser heredada o adquirida, y es la queratodermia palmoplantar. Bien, seguimos. Para algunos también se llama hiperkeratosis. La llaman así. Bien, la cianosis. Calcinosis, perdón, ¿qué es cianosis? La calcinosis es el depósito de calcio en la dermis o en el tejido celular subcutáneo, tal cual ustedes lo ven. Por ejemplo, la dermatomiositis puede ser el CREST es la C, significa calcinosis, y existe este depósito tal cual muestra las diapos. Son depósitos en dermis o tejido celular subcutáneo, se ven placas o nódulos duros, blanquecinos, que pueden presentar alteraciones visibles de la superficie cutánea o no, y que si se rompen emana un líquido, un material calcinoso. Bien, seguimos. La cicatriz es una producción de tejido fibroso que reemplaza al colágeno previamente normal luego de una herida o ulceración. Es lo que hablamos al principio. Al inicio, el ejemplo que dimos. Al inicio el color rosado o rojo y posteriormente pueden hipo o hiperpigmentarse, y las estructuras anexiales, los anexos, suelen estar ausentes en esa zona, ¿no es cierto? La cicatriz puede ser también como un queloide, es decir, una cicatriz viciosa, y una de las cosas que se ve es que, por ejemplo, un paciente obeso que haya adelgazado, se le ve la cicatriz blanca porque ya lleva un tiempo largo, mientras que el Cushing tiene múltiples estrías en abdomen y son de color rojo violáceo y nunca se ponen nacaradas. Seguimos. Tenemos aquí una cicatriz hipertrófica y el queloide. ¿Hay diferencia entre ambas? Sí, hay diferencia entre ambas. La cicatriz hipertrófica aparece precozmente después de la anoxa, mientras que el queloide es tardío. Se da más fundamentalmente en pacientes que han tenido cirugías con grandes cicatrices. La cicatriz mejora con el tiempo, el queloide raramente mejora, excepto que se inyecte corticoide en la zona. La cicatriz tiene un tamaño proporcional a la herida, en cambio el queloide, una pequeña herida, puede dar una gran cicatriz. Aparecen en áreas de movimiento las cicatrices, mientras que el queloide es independiente de las áreas de movimiento. Y la cicatriz suele cruzar superficies de flexión, articulaciones, abdomen, por eso son áreas de movimiento, mientras que el queloide en áreas de lo que más le gusta es el lóbulo de la oreja y el esternón. La cicatriz mejora con la cirugía y el queloide empeora habitualmente tras la cirugía. Seguimos.
La esclerosis. La esclerosis es una induración circunscripta o difusa de la piel debido a una fibrosis química. ¿Qué significa esto? Es decir, que la epidermis que la recubre eh, a esta lesión, a la dermis, ya tiene una lesión atrófica. Se detecta generalmente por palpación, es una placa inmóvil, yo no la puedo desplazar para un lado y para otro, es hiper o hipopigmentada, y el ejemplo más especial es la morfea de la esclerosis, de la, del esclero, de la esclerodermia, perdón, de la esclerodermia. Seguimos, que cuando es localizada se llama morfea. Las estrías son depresiones lineales de la piel que resultan por cambios de colágeno reticular, por el estiramiento de la piel. Generalmente también se dice que son lesiones a nivel de los músculos, pero no, las estrías es piel, no tiene nada que ver el músculo, dice el músculo roto, no tiene nada que ver. La superficie es delgada, cuando la tocamos la queremos plegar y es un papel de cigarrillo muy finito. Superficie delgada, roja o de rosa a roja, y puede tornarse pálida y aplanadas. Se distribuye por allí también un poco deprimidas. Se distribuyen a lo largo de las líneas de la piel y, por ejemplo, acá las vemos como estrías por distensión en el obeso o por el uso de corticoides en el Cushing. En el Cushing, el corticoide, cuando uno lo da en un paciente porque tiene indicación, se llama Cushing medicamentoso, mientras que otros pacientes tienen Cushing iatrogénico, que es aquel paciente que por exceso, abuso o no indicación precisa se le ha administrado tanto corticoide que llega a lo mismo. Seguimos. Las escamas. Son placas planas, laminillas, que surgen de la parte más externa del estrato córneo de la piel. En la epidermis se renueva por completo cada mes. Cuando se observa luego de raspar una lesión, se ve esa descamación latente y se ve mucho en la psoriasis vulgar. Seguimos. La costra. La costra es un depósito endurecido que resulta por la desecación, por la sequedad del suero, sangre o exudado purulento en la superficie dérmica. La manipulación de la costra generalmente provoca exudación de un líquido desde su base. Acá vemos un impétigo. ¿Por qué? Porque era una costra que uno la saca y con la uña, como nunca estamos libres de gérmenes, lo infectamos y se llama impétigo. Ese es el impétigo, es decir, es una lesión impetiginizada. La costra, todos la conocemos. Seguimos. El cuerno cutáneo, qué feo esto, ¿no? Es una masa córnica de células cornificadas que surgen de la epidermis con una diferenciación muy anormal. Se ve como verrugas en el HPV y en el carcinoma espinocelular. Seguimos. La eritrodermia. La eritrodermia es un enrojecimiento profundo y generalizado que afecta por lo menos el 90% del tegumento o más. Porque esto no es una lesión primaria, ustedes me dirían. En realidad, la eritrodermia, el ejemplo más clásico, es la eritrodermia psoriásica. Cuando aparecen pacientes con eritrodermia secundaria al uso de algún medicamento que ha provocado esta entidad, primero por el rascado hay lesión y luego aparece la eritrodermia. Por eso es una lesión secundaria. Seguimos. Veremos ahora las lesiones secundarias por pérdida de sustancia. Avanzamos. Lo primero es la erosión. Es una lesión húmeda. Esta es una lesión, vayan viendo el dibujito que yo les he ido aplicando ahí de la piel, cómo se va viendo y qué capas comprometen. Es una lesión húmeda, circunscrita y deprimida por pérdida parcial o total de un epitelio, puede ser epidermis o mucosa.
No dejan cicatriz, en la mucosa se suelen llamar aftas o úlceras orales, y otro ejemplo es el Steven Johnson y el pénfico. Enfermedades terribles, terribles, parecen grandes quemados. De hecho, al no tener la piel, estos pacientes se impetiginizan muy rápidamente y producen, muchos de ellos, aparece el shock séptico o el fallo multiorgánico. Seguimos. Ahí tienen una lesión y ahí van a ver un Steve Johnson. No es Steven, Steve Johnson. ¿Lo vieron bien? Seguimos. Ahora vemos la escoriación. Bien, avanzamos. La escoriación. La escoriación son pequeñas lesiones excavadas muy superficiales de la epidermis que resultan por el rascado cualquiera. Es muy frecuente verlas tras el prurito. Todos hemos tenido alguna vez. Seguimos. Estas pueden evolucionar y no saben, pueden aparecer úlceras, una cosa terrible en estos pacientes que tienen escoriación. La fisura es la pérdida lineal de la continuidad de la superficie de la piel o de la mucosa. Puede ser consecutiva a la tensión excesiva o a la disminución de la elasticidad del tejido comprometido. Es frecuente en palmas y manos, palmas y plantas, ¿sí? En dermatitis por contacto, muchos albañiles los tienen en las manos, muchas personas que suelen andar descalzas también, las personas mayores que no están bien hidratadas hacen esta hiperkeratosis palmoplantar y luego se fisura. Toquen lo que toquen, mueven la mano o el talón o el pie y se lesiona. Seguimos. La fístula. La fístula es un trayecto que comunica cavidades supurativas profundas entre sí o con la superficie cutánea. Pueden drenar el contenido ya sea de la cavidad por un orificio que es un orificio externo. Es más frecuente en el cuero cabelludo, cuello, axila, ingle y el recto. Las fístulas rectales son muy comunes en la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Y otro ejemplo sería la hidradenitis supurativa. Hidradenitis es obviamente la inflamación de una glándula que supura. Bien, seguimos. No de una glándula, perdón, de un ganglio. Hidradenitis es la supuración de un ganglio. Seguimos. Tenemos se me ha metido un bicho, creo, el celular porque me aparecen huevadas acá. Bien, tenemos la úlcera, otra lesión que todos hemos visto. Es el defecto provocado por la pérdida de epidermis en la capa superior de la dermis, generalmente la papilar. Cura con cicatriz siempre. La ubicación puede generalmente orientar a la etiología. El pioderma gangrenoso es una de las lesiones en las que más se ve. En las úlceras del diabético, en los miembros inferiores, ¿no? O las úlceras venosas impetiginizadas. Bien, seguimos. La escara. La escara es una necrosis tisular que provoca, esto lleva, obviamente si es necrosis se produce el infarto, puede ser provocada por quemaduras profundas, por gangrena o cualquier otro proceso ulcerativo. Generalmente las escaras de decúbito, que se llaman úlceras por decúbito, hoy en día se ha cambiado el nombre, y que en general tienen una costra negra, dura, adherida a la superficie, suele ser a veces un poco húmeda, con gran cantidad de proteínas y avascular. Eso hace que favorezca el crecimiento bacteriano y en estos pacientes hay que hacer hay que ir a sacarles esa costra, debridar la lesión, que sangre, para que quede una lesión que pueda que pueda cicatrizar de abajo hacia adentro, de abajo hacia arriba, perdón. Cuando la lesión, la escara, por ejemplo, en los pacientes con las úlceras por decúbito se transforman en escaras, uno puede ver el hueso, puede ver el sacro cuando están de costilla, hemos visto de todos lados, de codo, de todos lados.
Bien, seguimos. Hipófisis espinosa, se ven, de la columna. Seguimos. Aquí las escaras verán que pasan por diferentes etapas. Vemos la piel normal, luego vemos en la primera etapa compromete la piel, en la segunda también va el tejido celular subcutáneo, en la tercera llega generalmente al músculo y en la cuarta puede comprometer hueso y provocar una osteomielitis que para curarla cuesta bastante porque a veces tienen que estar 1 año con tratamiento antibiótico. Seguimos. La galería. La galería es muy típica de la sarna, es un túnel ondulado, excavado por el parásito en la capa externa de la epidermis y que generalmente es provocado por esta larva del Sarcoptes scabiei, que avanza y generalmente avanza durante la noche, en la oscuridad, y provoca estas lesiones interdigitales, como vemos ahí, o en la palma de la mano. Bien, ahora seguimos. Veremos diferentes formas, disposición y distribución de algunas lesiones. Seguimos. La forma, ¿cómo puede ser? Puede ser anular, como se ve, por ejemplo, en la tiña, redondeada, anumular, discoide, como en el lupus discoide, policíclica, como en la urticaria, arciforme, anular incompleta, lineal, como las líneas de Kepner por rascado, la sarna, reticular, como la livedo reticularis, el cutis marmorato o marmóreo, serpiginosa, como la larva migrans cutánea o la sarna, en blanco de tiro, un eritema multiforme, que es como si fuera en diana, espiralada, que son mosaicos, con incontinencia pigmentaria, tienen hipomelanosis, se llama hipomelanosis de Ito, así se llama la enfermedad. Seguimos. Aquí vamos a ver una anular, una numular, una lineal y una policíclica. Seguimos. Una arciforme, otra en diana, reticular. La reticular es muy común de ver cuando se colocan las bolsas de agua caliente sobre el muslo, o los pacientes que se sientan arriba de las estufas a gas, o que se arriman demasiado al calor. Y la serpentiginosa, ¿no? O serpinginosa. Por último, no, falta una. Tenemos también que pueden estar, según la disposición, agrupadas, es decir, en forma herpetiforme, como puede ser el herpes zóster, o dispersas. Seguimos. Y por último, la distribución, que puede ser dermatomérica, como es el herpes zóster, semejante a las líneas de Blackshore, sí, Blaschko, que son líneas de migración de células durante la embriogénesis y dejan un mosaico, la linfangítica, a otras que son provocadas por la micosis fungoide, como son áreas expuestas al sol y en muchas no expuestas. Después tienen una distribución que puede ser en las extremidades, troncal, los sitios de extensión o flexión, en el área del intertrigo, es decir, submamario, inguinales, subescrotales, localizada o generalizada, bilateral, simétrica o universal en todo el cuerpo. Muy bien, pasamos al último, que son las lesiones unguiales. A ver si lo pueden descargar y lo vemos. Esto es muy feo. Son partes del cuerpo en donde se ven patologías, lo mismo que en el vello. En cuanto a las uñas, tenemos que, bueno, todos sabemos lo que es cómo se conforma, y abajo tienen el lecho de la uña, cómo va progresando la uña desde el nacimiento, desde la matriz en adelante. Sabemos que no es hueso, es uña, es un elemento córneo. Seguimos.
Sabemos que tiene la lúnula, que es importante, ¿eh? La cutícula, bien. Las líneas de Bo y onicomadesis, no es onicomicosis, es líneas de Bo y onicomadesis, se deben a la interrupción transitoria de la proliferación de la matriz unguial. Es como que sale una matriz unguial, se detiene y aparece otra por debajo. Puede ser completa o incompleta. Las líneas de Bo son surcos transversales que se desplazan junto con el crecimiento de la uña. Por ahí, siempre por ahí podemos encontrar alguna línea de Bo. En algunos pacientes es muy típica en los que tienen anemia. Y la onicomadesis es el surco de espesor completo, separa totalmente un lecho unguial proximal del otro, y generalmente puede ser causada por traumatismos, eczema, eritrodermia, algunos fármacos, el virus y el sarcoma de Kaposi, no, la enfermedad de Kawasaki, perdón, no era el Kaposi, Kawasaki, que es una vasculitis. Seguimos, de grandes vasos. Las fositas o pits. Estas fositas también se llaman uñas en dedal. Son pequeñas depresiones puntiformes que se ve generalmente en la psoriasis, en la dermatitis atópica, en la alopecia areata. Son consecuencias de pequeñas zonas de queratinización anormal de la matriz proximal. Donde más la vemos es en la psoriasis. Sobre todo en la psoriasis que compromete piel y huesos y articulaciones, que se llama artritis psoriásica. Seguimos. La onicorexia, o onicorexis, es una placa adelgazada con crestas y fisuras longitudinales. Pon el ejemplo, apretá de nuevo. Ahí. Es una placa entonces adelgazada, como con crestas y fisuras longitudinales múltiples, acompañan generalmente a toda la uña o una parte de la uña. Es consecuencia en realidad de la queratinización defectuosa de la matriz proximal. Es un indicador de muchísima fragilidad unguial, fragilidad extrema. Pasa mucho en la gente que antes lavaba mucho a mano, o hay gente todavía que sigue lavando ropa muy delicada a mano. Si es por mí, yo meto todo en el lavarropa, no me interesa. Y otra, una de las causas es el líquen plano. Bien, seguimos. Esperen un segundito, que acá, no sé qué pasó. Ahí. Los surcos longitudinales también pueden presentarse, entonces dijimos como depresión longitudinal de la placa unguial, ahí tenemos uno, secundaria compresión de la matriz por tumores del pliegue proximal, y suelen en general ser únicos, cuando son surcos longitudinales. Lo anterior se llamaba onicorexis o onicorexia. Seguimos. La traqueoniquia, esto también lo tienen que haber visto. Son uñas ásperas por múltiples lesiones, alteraciones de los relieves longitudinales, resultan de múltiples focos de queratinización defectuosos de la matriz proximal. Hay muchas personas que se comen las uñas, se comen no el borde de la uña, y luego aparece esto, la traqueoniquia. Seguimos. La leuconiquia verdadera, ¿sí? La leuconiquia verdadera es esa lesión, estría o parche blanquecino que todos hemos tenido o tenemos a veces en las manos, opacos que desaparecen antes de llegar al borde libre o muy cerca del borde libre, que antes se le decían que eran las mentiras que decíamos. Es la queratinización defectuosa de la matriz distal. Seguimos. Tenemos la coiloniquia o uña en cuchara. La uña en cuchara es muy típica, fisiológica en los niños, en algunos, no en todos. Es cuando la placa unguial es muy delgada, con aumento de la concavidad, como si fuera realmente una cuchara. Las causas pueden ser también carencias de yodo y causas que están en contacto con ácidos muy corrosivos o con agua permanente y lavandina. Seguimos. Las uñas hipocráticas o en vidrio de reloj. Cuando tenemos uñas hipocráticas o en vidrio de reloj junto con lo que van a ver
acá lo están viendo, el agrandamiento de la falangeta o tercer falange, eso se llama dedo en palillo de tambor, más uña en vidrio de reloj, se llama mano hipocrática o hipocratismo digital. Mano hipocrática o hipocratismo digital. Normalmente está asociado a una hipoxia crónica, es un aumento de la convexidad del diámetro longitudinal y transversal de la uña y del ángulo del ovibón. Acá van a ver abajo cómo este ángulo tiene que ser prácticamente obtuso, y generalmente en la uña en vidrio de reloj el ángulo se hace mayor a 180 grados, en forma negativa. Se ve esta segunda la que muestra los dedos y las uñas, es en fumadores, miren cómo la nicotina ha manchado esas uñas. Seguimos. Esta es una mano hipocrática. O hipocrática se da mucho en muchos pacientes que tienen EPOC y en otros que tienen sufrimiento crónico de oxígeno, hipoxemia crónica. La melanoniquia son uñas de color marrón o negro por presencia de melanina en esta placa ungueal. Generalmente la causa puede ser racial, HIV, algunos fármacos, el Addison, que es una hipofunción suprarrenal. Ay, perdón, pena. Ahí está. Suprarrenal, el embarazo, el traumatismo, pero el melanoma es el ejemplo más típico. Son uñas que pueden ocupar, estas lesiones pueden ocupar el total o parcial de la uña, pueden ser longitudinales o transversales. Los melanomas pueden asentar en cualquier lugar del cuerpo, en el cerebro, en el ojo, en las uñas, en todos lados. Lamentablemente. No es solo de la piel. Seguimos. El signo de Hutchinson es cuando hay una diseminación periungueal del pigmento en los pliegues marilaterales. Miren ahí como invade un poco mala. Esto también es el melanoma. Es terrible el melanoma. Pero tan agresivo. Terrible. Seguimos. La eritroniquia longitudinal. La eritroniquia longitudinal son bandas longitudinales de color rojo o rosado pálido. Puede ser, es un trastorno del lecho ungueal y puede ser una única banda, se llama onicopapiloma, también lo da el onicopapiloma, otros tumores benignos o malignos. Y también cuando tienen múltiples bandas se llama líquen plano. Líquen plano. Seguimos. La onicolisis es el desprendimiento de la placa ungueal y generalmente es causada ahí ven un pequeño desprendimiento, por traumatismos, inflamaciones, infección o neoplasia del lecho ungueal. Adelante. Las hemorragias en astillas. Antes se veía cuando uno escribía en las Olivetti, en las máquinas de escribir que eran tan duras, estas pequeñas hemorragias en astilla, pero es mucho más común verlos en la hepatitis infecciosa. Sí hay hemorragias subconjuntivales y en las uñas. Son pequeñas líneas longitudinales, roja o negra, debajo de la placa ungueal, y puede ser por traumatismo, trastornos inflamatorios como la psoriasis o, lo más característico, la endocarditis infecciosa. Seguimos. En la endocarditis infecciosa, volvé a apretar 3 veces, o una por lo menos, a ver, 2. Ahí está. La anterior, las hemorragias en astilla, en la endocarditis infecciosa, se traduce como, si por qué en la endocarditis infecciosa van a... No avances, no avances. Anda para atrás, porfa. Leuconiquia aparente ahora. Volvé a apretar. Volvé a apretar acá. Y te van a aparecer estas 3. Y ahí déjalo. La leuconiquia aparente son estas uñas de color blanco, pálido, por cambios de coloración del lecho ungueal, teniendo la mano
no hiperextendida, sino floja. El color se normaliza con la vitropresión. Lo hundimos y se normaliza. Lo soltamos y se vuelve a empalidecer. Se ve en la insuficiencia renal, en todas las causas, en todas aquellas enfermedades que se provocan por hipoalbuminemia y en la cirrosis, dos enfermedades típicas de hipoalbuminemia. Bien, seguimos. La hiperkeratosis subungual es una queratinización anormal del lecho ungueal distal o hiponoquio, que así también se llama, con acumulación de escamas debajo del lecho ungueal. Es muy común de los traumatismos, de los hongos, onicomicosis, de la psoriasis, de las dermatitis por contacto, de contacto y atópicas. Atópicas significa alérgicas. Seguimos. La onicoglifosis es un engrosamiento con prolongación e hipercurvatura de las uñas. Se da en edad avanzada por la vasculopatía periférica, también por falta de corte. Se ve mucho en la gente que vive en la calle. Seguimos. La paroniquia. La paroniquia es la inflamación del pliegue ungueal proximal. Hay un eritema periungueal que duele muchísimo y otras veces supura. Pueden ser infecciones bacterianas, infecciones por candidiasis, factores mecánicos y químicos, muchas veces por arrancarse con la mano, con los dientes, un pedacito de padrastro o de piel que sobra, y ahí empieza a aparecer la paroniquia. Seguimos. No es la uña encarnada, ¿eh? Tenemos el terigion, así como tenemos el terigion en el ojo, podemos tener esto, que es una formación de tejido cicatrizal, bastante llamativa, la hemos visto, con esta uña que parece uña en B, que se dirige desde el pliegue proximal, tejido de cicatrizal que se dirige desde el pliegue proximal hacia el lecho ungueal, y se ve en el líquen plano. Seguimos. La onicocriptosis es cuando, esta es la uña encarnada, ¿eh? La típica criptosis está encriptada. Es cuando el borde lateral de la uña se introduce bajo la piel, provocando muchísima inflamación y un dolor muy importante. Muy bien. Wow, en una hora, 3 temas. No está nada mal. Yo sé que hablo un poco ligero. Pasa que de estos temas, ustedes habrán dado cuenta cuáles son las más. Deme 2 o 3 ejemplos de lesiones elementales primarias, secundarias. Dígame qué es una, por ejemplo, qué sé yo, ¿cómo describe usted qué partes compromete la úlcera, la escara? Pero en general les diría que se preguntan eso, lesiones primarias, secundarias, no se intima demasiado en esto. A medida que pasen ustedes los años, vayan a la residencia y transiten esta larga carrera, van a ver que van a empezar a ver todo esto y ya se les va a quedar grabado porque todo esto es importante. Esto y más. Yo he sacado muchísima información para hacer bastante escueta, pero que a ustedes les quede esto para que en este tema en particular no tengan que recurrir a los textos. En este tema en particular. ¿Por qué? Porque si no se van por las ramas y por ver el bosque se pierden el árbol. Entonces, bueno, el día lunes y miércoles, o lunes y, sí, creo que lunes y miércoles, les va a dar clase la doctora María Marta Alcorta, es una excelente docente del Hospital del Carmen, y bueno, gracias a Dios no me dio ningún vértigo mientras daba la clase. Espero que les haya quedado claro, y si alguien me tiene que hacer alguna pregunta sobre el tema que he dado hoy, lo escucho. Doctora, estos conceptos que hemos visto, como dice usted, en general, después en dermatología, por ejemplo, se van a profundizar. Total y absolutamente, mi alma. Esto en dermatología, yo tuve dermatología un año, yo cursé durante un año dermatología. Antes eran todas las materias anuales, muy poquitas eran semestrales. Dermatología es un camión, es impresionante. Y van a ver ustedes, gracias a todos los que están diciendo gracias, y van a ver ustedes
que es tan florida, a mí me encanta dermatología. Yo iba a ser dermatóloga y culpa de un médico me terminé quedando como clínica, pero bueno, no me arrepiento. Espero que no elijan clínica porque pueden morir de hambre. Chicos, muchas gracias por todo, espero haber aclarado todas sus dudas. Gracias por las gracias, no tienen nada que agradecer. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Del tema? No. A ver. Nosotros somos de la comisión del lago. Teníamos